La paz de Dios. Bendito sea Dios, hermanos. Muchas gracias le damos a Dios porque nuevamente podemos exponer su santa palabra. Es una bendición trabajar, poner nuestro granito en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo y que su palabra sea difundida, que su palabra santa sea de bendición para el que oye, no el que escucha, el que oye. Sea, Señor, esta tu palabra de bendición, grande bendición, Señor. Prepara nuestro corazón, nuestra mente, nuestro entendimiento para recibir tu palabra, Señor, y poner por obra tus mandamientos y tus enseñanzas. Es nuestro ruego, es nuestra súplica, bendito Dios. Gracias, amén, amén, amén. La paz de Dios, hermanos, muchas gracias le doy a Dios, porque nuevamente por este medio tan hermoso que podemos comunicarnos, aunque no estemos de manera presencial. La paz de Dios, hermano, Dios les bendiga. Bueno, nuestro tema de hoy, como todos, es muy, pero muy importante, hermanos. Es una bendición tener la palabra de Dios y escuchar y oír, más bien oír, no escuchar, saber, oír y saber lo que está escrito en su palabra. Son promesas eternas, es palabra viva, palabra fiel. Y entonces, hermanos, para nosotros es una grande bendición estar atentos a la palabra de Dios. Y vamos a buscar, hermanos, en el libro de la carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4, vamos a leer los versos 16 al 17. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, versos 16 y 17. Bendito sea su santo nombre, hermanos. Así dice la bendita palabra de Dios. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aleluya. Una vez más, por favor, los dos versículos. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aleluya. Bendito sea su santo nombre. Bueno, hermanos, nuestro tema, el arrebatamiento. Nuestro objetivo, vivir con responsabilidad la vida que agrada a Dios. Vivir con responsabilidad la vida que agrada y que honra a Dios. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Por eso es importante, hermanos. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice la palabra de Dios, pero el que guarda sus mandamientos, Dios permanece con nosotros y nosotros con Dios. Aleluya. El Señor nos dé su bendición, hermanos, para estar atentos a esta palabra muy hermosa. Es un acontecimiento único. El arrebatamiento es uno de los mayores milagros de todos los tiempos. Aún no se efectúa, se va a efectuar, ¿sí? Es algo que los redimidos, creyentes redimidos fieles,
Estamos esperando. Aleluya. El arrebatamiento es uno de los mayores milagros de todos los tiempos para abarca diversos hechos asombrosos, abarca hechos inexplicables, asombrosos, incomprensibles. ¿Por qué, hermanos? Porque dice la palabra de Dios que el mismo Señor, con voz de mando, el triunfador, el vencedor, viene por su iglesia. El mismo Señor, con voz de mando, con trompeta de Dios y con arcángel, dando al arcángel la buena noticia. ¿Sí? El Señor viene por su iglesia. Abarca diversos hechos milagrosos, incomprensibles, a la lógica simplemente humana. Porque vamos a ser arrebatados, vamos a ascender. No tenemos alas, pero vamos para arriba, a las nubes, en el aire. Vamos a recibir al Señor Jesús, o más bien, Él nos va a recibir. No viene a la tierra. Hay que estar atentos, porque este evento es único, es un milagro portentoso de Dios, pero no viene a la tierra. Es el arrebatamiento, no es la segunda venida del Señor Jesús. En la segunda venida, todo ojo le verá, porque va a venir. Entonces, pero ahorita nada más va a llegar a las nubes. Estaremos con el Señor. 7 años de bodas. Vamos a las bodas del Cordero. El Señor viene por su iglesia, viene por la novia, para celebrar las bodas del Cordero, no las de la novia. Las bodas del Cordero. Aleluya. Bendito sea su santo nombre. Entonces, hermanos, este evento en que Dios en forma instantánea extrae a la iglesia del mundo. Este evento en que Dios en forma instantánea, así en un instante. Por eso dice que el Señor viene por su iglesia en un abrir y cerrar de ojos, en forma instantánea. Extrae a los redimidos fieles de la tierra, nos saca de la tierra para ir a las nubes a recibirle. Aleluya. Bendito sea su santo nombre. Bueno, entonces, rapio, que significa arrebatar o llevarse. Rapio, que significa arrebatar o llevarse. Rapio, arrebatar, arrebatado. Retirar bruscamente. Eso de manera sobrenatural de la iglesia. El rapto de la iglesia de manera sobrenatural. El Señor Jesús viene por su iglesia. Del griego, arpagesometa. Arpagesometa. Eso quiere decir arrebatar. ¿Sí? Arpazo. El rapto de la iglesia. La iglesia será llevada a las nubes para recibir al Señor Jesús. En el aire. Ya leíamos en el aire, sí. El traslado violento de la iglesia, el traslado violento, en una arrebatada, en un abrir y cerrar de ojos, el traslado violento de la iglesia revela la verdadera naturaleza del arrebatamiento. El traslado violento, un abrir y cerrar, podemos ser arrebatados, revela la naturaleza del arrebatamiento, el traslado violento. Cuando menos esperemos va a llegar. Muy importante, hermanos, estar ocupados en los negocios que nos conviene estar ocupados.
leyendo la Biblia, llevando una vida recta, un buen testimonio, para que los hombres vean nuestra buena conducta y glorifiquen a Dios por nuestra buena forma de vivir. Aleluya. Entonces, hermanos, sí. Y este arrebatamiento de la iglesia, este rapto de la iglesia, será llevada con violencia, ¿sí? Librará a la iglesia, es decir, a los redimidos, será librada la iglesia de la ira venidera. Hay que fijarnos muy bien, hermanos. ¿Sí? El rapto violento de la iglesia es un acontecimiento único, irrepetible, glorioso, porque se está manifestando el triunfo del Señor, así como Él resucitó y ascendió a los cielos, así nosotros, los muertos en Cristo, resucitarán primero. Y enseguida nosotros seremos transformados de este cuerpo corruptible a incorruptible. Bendito sea su santo nombre. Entonces, hermanos, tenemos que estar esperando, anhelando, pero no sabemos en qué momento. Dios no lo reveló. Es soberano. Sus decisiones, sus planes son de Él. Dice la palabra de Dios, aleluya. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Qué hermosa palabra, hermanos. Sí, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Sus palabras, sus promesas son eternas. Entonces, no reveló en qué momento va a venir por su iglesia a ser arrebatada, a llevársela a las nubes y en el aire. Nos uniremos al Señor Jesucristo. Aleluya. Es un evento único, milagroso, portentoso, que estamos anhelando los creyentes redimidos. Ya explicábamos, ¿verdad? Hay creyentes. Si usted le pregunta a un drogadicto, a un asesino, ¿crees Dios? Dice que sí. El diablo también cree, pero no hace la voluntad de Dios. También los borrachitos creen Dios, dice que sí, pero no hace la voluntad de Dios. Y nosotros los redimidos, creyentes redimidos, estamos haciendo la voluntad de Dios. Nos esforzamos por hacer la voluntad de Dios, llevar esa vida que le agrada, que le honra, que le glorifica. Aleluya. El evento del arrebatamiento, ¿sí?, es glorioso, es celestial, es la culminación de la obra redentora del Señor Jesucristo, hermanos. Y porque viene por los suyos, los que Él compró, los pagó nuestro rescate. Éramos esclavos del maligno, del pecado, de las tinieblas, de la carne. Pero Él pagó nuestro rescate, nos compró, nos lavó, nos limpió para honra y gloria de su santo nombre. Entonces le pertenecemos totalmente. Y entonces viene por lo que es suyo. Aleluya. ¿Y quiénes van a participar en el arrebatamiento? ¿Quiénes son los que van a ser
arrebatados, arrebatados. ¿Quiénes son, hermanos? Los que han nacido de nuevo, ya hemos hablado de eso, sí. Los regenerados, los que no andan conforme a la carne, los que han dejado su vida de pecado, de tinieblas, de ignorancia, de toda clase de idolatría, de malicia, de perversidad. ¿Quiénes van a ser arrebatados? Todos esos, hermanos, los que hemos nacido de nuevo, los que somos regenerados. Ya no traemos los genes de Adán, ahora somos del nuevo pacto. Aleluya. Ahora hemos nacido en Cristo Jesús. Hemos visto también ese texto. De modo que si alguno está en Cristo, nosotros estamos en Cristo. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí. Todas son hechas nuevas. Aleluya. También dice en la palabra de Dios, hermanos, de una manera muy hermosa. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esa es la vida del creyente redimido, del creyente fiel. Es que él se esfuerza por agradar a Dios, dejando una vida de tinieblas, de pecado, de esclavitud al pecado. Le pertenecíamos al maligno por causa de la desobediencia de Adán y Eva, pero el Señor nos rescató, pagó nuestro rescate con su sangre inocente, hermanos. ¿Cuánto valemos para Él? ¿Y cuánto el precioso precio incomparable que Él pagó por nosotros? Su sangre preciosa. No hay otra cosa mejor, ni joyas, ni oro, ni plata. Él pagó nuestro rescate. Aleluya. Sí. Entonces, ¿quiénes son los que van a ser arrebatados? Sí. Los que dejaron las tinieblas atrás, la malicia, la perversidad, los de manos limpias, los que alimentan su corazón con la verdad. Diario debemos alimentar nuestro espíritu, leyendo la palabra de Dios, orando en todo momento, hermanos, porque el Señor viene y no sabemos cuándo. ¿Sí? Qué triste, hermanos, que habiendo sido regenerados, habiendo nacido de nuevo, por un descuido, se queden. Hay una ilustración que dice que una persona soñó que veía cómo se elevaba toda la iglesia, los redimidos fieles se elevaban, y él, por más que hacía el esfuerzo, no podía subir, no podía elevarse, y traía su túnica blanca, estaba revestido de pureza, de limpieza, pero no se podía elevar. Y entonces se dio cuenta, y en la orillita del borde de la túnica blanca había una pajita, había un pecado, un pecado oculto, ¿sí? Que no queremos confesar, pero Dios todo lo sabe, y eso impide que tengamos comunión con Dios, y en este caso, ser arrebatados. Nuestra vida debe ser limpia, debe ser santa, porque nuestro Padre es santo, Dios es santo, aleluya. Entonces, los de manos limpias, los de corazón limpio, corazón puro, los que no mienten, se alimentan, nos alimentamos con la palabra de Dios, nos alimentamos en oración íntima. Ya les decía yo, hay unas personas, he oído, que dicen, soy el consentido de Dios, porque recibe bendiciones. Y bueno, pero dice que Dios no tiene consentidos, tiene íntimos, los que buscamos esa comunión santa, íntima, los que nos recreamos, nuestro espíritu se recrea al estar orando en esa oración santa,
en esa oración que ya no hay palabras, ya hemos hablado también, esa oración en el Espíritu. Hablar en lenguas es hablar en lenguas. Orar en el Espíritu es hablar con Dios, pero de corazón a corazón, hermanos. Ya las palabras sobran, hermanos. Esas oraciones son hermosísimas. Ya no más hay lágrimas de gratitud, de bendición. Estamos delante del poderoso Dios, aleluya, tan poderoso y nos ama. Es un Padre tierno, es un Padre que nos ama con una ternura que solo Él puede dar, aleluya. Los de limpio corazón, sí. El rostro y los ojos revelan la imagen del Señor Jesús. Un rostro que tiene continua comunión con Dios es un rostro apacible, lleno de luz. Los ojos, dicen las personas que los ojos reflejan el alma. Y he oído, hay veces con los ojos, hermanos, se mata, miradas que matan. Sí, los ojos también pueden expresar, sí, la situación que tenemos adentro. Pero nosotros, dice la palabra de Dios, que de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso tenemos que alimentar nuestro corazón con la palabra de Dios, con la oración, aleluya, para que podamos reflejar el rostro del Señor Jesucristo. Cuando bajó Moisés del monte Sinaí, estuvo 40 días en oración en la presencia del omnipotente Señor. Dice que bajó y su rostro brillaba, porque reflejaba la presencia. Dios es luz, aleluya. ¿Sí? Entonces, los hijos de Dios tenemos que ser como Dios, ser luz. En la palabra, en los evangelios también nos recomiendan. ¿Sí? Somos la sal de la tierra y somos la luz del mundo. Es decir, alumbrar a los que están en pecado para que también lleguen a la luz, a la presencia del Señor Jesucristo. Los del nuevo pacto son los que nos vamos a ir. Tuvo su pacto con los israelitas, ahora por medio de sacrificios de animales. Ahora el nuevo pacto, tenemos comunión con el Señor Jesús por medio de su sangre preciosa. Él es el Cordero de Dios. Entonces, los que somos del nuevo pacto, ¿sí?, vivimos, permanecemos, participamos en ese nuevo pacto. ¿Cómo participamos? Cuando pasamos a la comunión, a la mesa del Señor, ¿sí? Nada nos impide, porque ya dejamos atrás la vida de pecado para la gloria del Señor. Permanecemos en el nuevo pacto, en la nueva vida, ¿sí?, en la vida espiritual que le agrada a Dios, y que para eso nos sacó del pecado, de las tinieblas, para vivir en la luz. Aleluya. La vida del regenerado es recta, es probo, no es réprobo, es probo. Aleluya. ¿Quiénes van a participar, hermanos, en el rapto? ¿Quiénes van a ser arrebatados? Los que cargaron su cruz día con día. Los que cargaron su cruz son los que van a participar. Ya hemos dicho también una ilustración. Cargamos nuestra cruz, pero hay una persona, un varón, una mujer, que le pesaba mucho. Entonces le recortaba y le recortaba para que no le pesara tanto, ¿sí? Es decir, era irresponsable. No quería tratos con el Señor. Entonces le fue recortando. Y cuando llegó a la presencia de Dios, es una ilustración. No pudo, porque la cruz era el puente para llegar a la presencia del Dios vivo. Como le fue recortando, se fue al abismo, al infierno, porque no quiso llevar su cruz como Dios lo ordena. Aleluya. Entonces, hermanos, ¿quiénes van a participar? Los de la nueva naturaleza, los que
Somos participantes de la naturaleza divina. Naturaleza, esencia y propiedad que caracterizan a cada ser. Disposición. Esa es la naturaleza del nuevo hombre, del redimido, del fiel, del creyente redimido fiel. Es la esencia, es la propiedad que caracteriza a cada nuevo hombre, a cada nueva criatura, a los regenerados. Estamos dispuestos, hay disposición para hacer la voluntad de Dios. Hay quien no quiere, hermanos, hay quien no quiere. No quiere, se cumple la palabra de Dios. Cuando salimos a evangelizar, o podíamos, hay personas que no tengo tiempo, no me hable de eso, tengo un enfermo, voy deprisa. Sí, no quieren. Y sin embargo a ellos, que sí, como no los invitábamos, sí, al templo, y llegaban a oír la palabra de Dios. Pero hay ellos que no quieren, sí. Y si tienen un enfermo, pues precisamente Dios le va a ayudar, Dios sana, el Señor Jesucristo, por esa sangre preciosa, esa herida en su costado, recibimos salvación del alma y salud del cuerpo. Es que no tengo trabajo, pues véngale a pedir al vivo, al que vive, al Creador, al Eterno, al Dios verdadero. Pídale trabajo. Es que tengo problemas con mi familia, con mi esposa. Sí. Pues véngale a pedir a Dios, hermano. Dios oye. Por eso también nosotros debemos estar atentos a su palabra. Los hijos de del nuevo pacto, los regenerados, son los de limpio corazón. Su corazón está libre de contaminación. No hay corrupción en su corazón. Los regenerados, ellos son puros. Se esfuerzan en vivir una vida espiritual, recta. Hagamos la voluntad de Dios, hermanos. ¿Sí? Limpiemos nuestra conducta, nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente, nuestra razón, sin mancha, sin mácula. ¿Sí? Los de limpio corazón son modestos, no son jactanciosos, no son prepotentes, no les gusta sobresalir. Dijo el Señor Jesucristo, gloria de este mundo no quiero. El que trabaja para la obra del Señor. En su momento, Él dará la recompensa. No busquemos la recompensa del hombre, no busquemos gloria del hombre, no. La gloria del hombre no sirve para nada. Que Dios reconozca nuestro trabajo es otra cosa muy diferente, hermanos. Son los de limpio corazón. Ellos verán a Dios. Sí, hermanos. Los de limpio corazón, ellos verán a Dios. El que anda en integridad, el que hace justicia, el que habla verdad en su corazón, porque su corazón está lleno de verdad. Su corazón está lleno de la presencia del Señor Jesús. El Señor Jesús es la palabra viva. Alimentar continuamente nuestro corazón con la palabra viva, con la palabra de verdad, con la presencia del Señor Jesucristo, con la presencia de Dios. Nos comunicamos por medio del Señor Jesucristo, porque esa muerte quitó. No podíamos tener comunión directa por causa de Adán y Eva. Fueron echados del paraíso y perdieron la comunión con Dios. El Señor Jesucristo recuperó esa comunión cuando estuvo en el huerto de Getsemaní. Recuperó nuestra identidad como seres creados por Dios. Aleluya. No calumnia con su lengua. No hace mal al prójimo.
No participa en pecados ajenos, hermanos. Es muy importante no participar en pecados ajenos. El diablo es tan sutil que los que andan fuera del camino quieren agradarse a sí mismos o quieren agradar al mundo y nos invitan, o muy astuto el maligno nos lleva tras el mundo, tras el pecado. Por eso, hermanos, cuando oramos, el enemigo tiembla, porque sabe que tenemos la protección de Dios. Entonces no puede dañarnos, pero si nos descuidamos, si nos salimos del redil, nos exponemos al maligno. Dice la palabra de Dios, porque el maligno no vino más que para matar, hurtar y destruir. Y si nos salimos del redil, nos exponemos a todo eso, hermanos. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasó con Eva y Adán? Salieron del paraíso a una tierra árida, llena de abrojos, es decir, enfermedades, problemas, conflictos. Ya no tenían la comunión con Dios por su desobediencia. El otro día dijimos una palabra clave: obediencia. El limpio corazón también son misericordiosos, pacificadores, no conflictivos, no son iracundos, no mienten, no hurtan. Somos luz, somos hijos del día, somos hijos de luz, porque tenemos esa comunión continua. Jesús, yo soy la luz del mundo, dijo el Señor Jesús. Entonces tenemos que tener esa comunión. Dijo también el Señor Jesús: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, no andará en pecado, porque nuestra prioridad es agradar a Dios. Aleluya. Tenemos una urgente necesidad, hermanos. Estar vigilantes. Una urgente necesidad de estar vigilantes, de ser fieles, alertas, es decir, vigilantes en oración. Tener una comunión estrecha con Dios, continua. Así como nos sentimos a gusto con nuestra familia, con una amistad. Imagínense si estamos en amistad con Dios, si estamos en comunión con Dios, si convivimos esa vida en comunión con Dios, esa vida que le agrada. A donde quiera que estemos debemos de ser luz, debemos de ser sal. La sal sirve para sazonar. No tenemos que ser simples. Tenemos que estar ocupados en las cosas de Dios. Bendito sea su santo nombre. La comunión con nuestro Dios es una comunión muy estrecha, muy íntima, por medio del Señor Jesucristo, ¿sí? Porque Él nos abrió el camino, dice, cuando dice, el soldado le hizo la herida en el costado. Dice la palabra de Dios que el velo del templo que dividía el lugar santo del lugar santísimo se rasgó de arriba abajo. Y las escrituras dicen que era una cortina gruesa, pero se partió de arriba abajo. Entonces tenemos entrada por medio del Señor Jesucristo, por sus méritos del Señor Jesucristo, llegar al trono de Dios directamente. Nos abrió ese nuevo camino y podemos entrar a tener comunión estrecha con el Todopoderoso, con el soberano Señor Dios del universo, por medio, soberano Dios del universo, por medio del Señor Jesucristo, de sus méritos, de sus obras. Aleluya. Una urgente necesidad es evitar el mal, el pecado en todas sus formas. Urgente necesidad. Estar vigilantes en oración. Tener una comunión estrecha
en oración santa con Dios. ¿Sí? Una urgente necesidad de dejar el pecado atrás en todas sus manifestaciones, porque nosotros nos queremos justificar y eso no es posible. El único que justifica y el único que puede condenar es Dios, es el Señor Jesucristo. Entonces, no pensemos que vamos a engañar a Dios, nunca, nunca. ¿Sí? Tenemos que dejar toda clase de pecado, de idolatría, en todas sus formas. La idolatría ofende a Dios, porque Él es el único Dios verdadero al que podemos adorar en espíritu y en verdad. Aleluya. Leemos, hermanos, en el texto que nos sirvió de base. Aleluya. En primera, volvemos a leer en primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 16 y 17 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, el Señor mismo, con voz de mando, ordena, porque es el triunfador, el vencedor, tiene esa autoridad, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, es decir, una llamada de atención, y con trompeta de Dios descenderá del cielo, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de autoridad, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Cuando los convocaban a sus santas asambleas, a una santa convocación, tocaban una trompeta, y todas el campamento de las tribus de los hebreos y el tabernáculo en medio oían el sonido de la trompeta y todos tenían su lugar de reunión. Por eso dice, con voz de mando, de autoridad, de triunfo. Triunfó sobre la muerte, triunfó sobre el maligno. Aleluya, sí. Descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Esas tres descripciones de un mismo acontecimiento quiere decir que es muy importante. El arrebatamiento viene por su iglesia, los creyentes redimidos fieles, los que cargamos nuestra cruz día con día, sin estar quejándonos. Ay, no es bueno. Si se queja, quiere decir que no le interesa a Dios. Se queja. ¿Para qué se queja? Dice que las preocupaciones, si nos preocupamos, la preocupación no nos libra del problema, de la angustia, de la enfermedad. Confiemos en Dios plenamente, ¿sí? Porque sus promesas, si alguno está enfermo, llame a los ancianos y haga oración, ¿sí? ¿Tienes necesidad de lo que sea? Habla con Dios. ¿Tienes problemas con tu familia? Habla con Dios. No hay medicina mejor el estar en la presencia de Dios. Estar en la presencia de Dios es un bálsamo inigualable. Estar en la presencia de Dios es algo que solamente se experimenta
de manera individual, de manera personal. Entonces, hermanos, tenemos urgente necesidad de permanecer fieles, de tener una comunión estrecha con Dios, de evitar toda clase de mal, toda clase de pecado, en todas sus manifestaciones. Entonces, para que estemos alerta a estas tres convocaciones, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, tres están anunciando el mismo evento. Es muy importante. Entonces, estemos alertas, estemos orando, estemos ocupados en los negocios que nos conviene estar ocupados. Anuncia, describe estas tres llamadas de atención, describe lo que el Padre hará. Describe lo que el Padre hará para comenzar la última etapa de la historia humana. Estas tres llamadas, ¿sí?, es tan importante, ¿sí?, que el mismo Señor dice, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Venció a la muerte, resucitarán. Luego nosotros, los que queremos, seremos arrebatados, transformados de este cuerpo corruptible al incorruptible para la gloria de su nombre. Está anunciando ese acontecimiento tan grande. Por eso son esas tres llamadas de atención, porque el Padre está convocando para realizar la última etapa de este mundo. Entonces, hermanos, sí, arrebatar, llevar atrás, llevar en sí, llevar consigo, con fuerza. Estemos preparados. Si dejamos toda esa vida de pecado, si cargamos nuestra cruz, si somos luz, si permanecemos en el nuevo pacto, ¿sí?, entonces seremos arrebatados. El verbo arrebatar quiere decir llevar tras sí o consigo, con fuerza irresistible. Vamos a ser arrebatados. Es un acontecimiento maravilloso, hermanos. Si permanecemos en la luz, si permanecemos en obediencia, si guardamos los mandamientos, seremos arrebatados, pero con una fuerza irresistible y en un momento. Así como dice, como el rayo se presenta de oriente a occidente, así como pasa el rayo, hermanos, lo hemos visto. Así seremos arrebatados con una fuerza irresistible. Del griego arpazo, arrebatados. Este acontecimiento es el arrebatamiento de la iglesia de la tierra. Es el arrebatamiento de la iglesia de la tierra para reunirse con el Señor Jesús en el aire. Incluye, fíjense bien, incluye solo a los fieles de la iglesia, a los fieles, porque hay veces que somos redimidos, pero no vivimos la vida del Espíritu. Entonces, ese arrebatamiento irresistible va a ser, el Señor viene en el aire, pero solo por los fieles, por la iglesia fiel, por la iglesia que perseveró hasta el último momento, no como las vírgenes descuidadas. Estaban todas adentro, todas podían participar, toda la iglesia participa, pero solo los fieles, los que cargamos la cruz, los que estamos alertas, los que tenemos nuestra lámpara encendida, esos somos los arrebatados. Aleluya. Ocurrirá la resurrección de los muertos al mismo tiempo que nosotros seremos transformados. Por eso dice, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros. Al mismo instante todos seremos llevados a las nubes a recibir en el aire al Señor Jesucristo.
somos revestidos de inmortalidad. Aleluya. Apunte, hermanos, lea en Primera de Corintios, capítulo 15, del 51 al 53. El arrebatamiento, léalo en su casa, porque el tiempo nos gana, ¿sí? Entonces, quiere que le repita la cita, Primera de Corintios, capítulo 15, versos 51 al 53. El arrebatamiento es más que breve, ¿sí? Como dice, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuánto dura? Abrir y cerrar, así. Por eso debemos estar alertas, debemos velar en oración. Por eso debemos, con urgencia, estar ocupados en los negocios de nuestro Padre Santo, ¿sí? Los creyentes resucitados y los transformados serán arrebatados. Seremos los resucitados si ya no estamos, si ya estamos muertos. Pero además, hermanos, dice que los cristianos no mueren, duermen, están en un lugar de descanso. Cementerio viene de una palabra que quiere decir dormitorio. Entonces los muertos están descansando. Los vivos seremos transformados con un cuerpo incorruptible, igual que los que resucitarán con un cuerpo incorruptible, ya no con la carne. Ya esa carne se pudrió y esa carne rindió tributo a la tierra. Entonces, todos al mismo tiempo seremos arrebatados, ¿sí? De manera visible. Créalo, por eso dice que al principio, increíbles para nuestra razón humana, no podemos creerlo, pero la palabra de Dios está escrita y dice, ¿sí? Nos reuniremos con el Señor Jesucristo y nos reuniremos con los seres amados que se adelantaron, que fueron al cementerio. Dice, la palabra viene de la palabra cementerio, viene de la palabra dormitorio. Descansan, están descansando. Y dice en otra parte, ¿sí? Están en un lugar de descanso, pero sus obras siguen con ellos. Nuestra buena conducta está glorificando a Dios. Aleluya. Seremos arrebatados de manera visible, llevados a casa. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Se está cumpliendo la palabra de Dios, ¿sí? Para que donde yo esté, vosotros también estéis. Os llevaré a sí mismo, a su iglesia, a la que le pertenece, ¿sí? A la fiel, a la santa. Aleluya. ¿Sí? Seremos reunidos y unidos con nuestros seres amados que murieron, están descansando, ¿sí? Esperando el tiempo de ser resucitados, de levantarse en una persona nueva, transformada. Aleluya. Serán los que seremos arrebatados, seremos apartados de toda clase de sufrimiento. Segunda de Corintios 5, 2 al 4. Segunda de Corintios 5, 2 y 4. Apúntelo. Segunda de Corintios 5, 2 y 4. Filipenses 3:21. Vamos a leer Filipenses, hermanos. Filipenses 3:21, ¿qué dice? El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas.
Está hablando del Señor Jesucristo, por supuesto. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, para el cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, hermano, sí, nos urge, urgentemente tenemos que estar cargando nuestra cruz, llevar una vida recta, vivir, dice la palabra de Dios, en las obras que de antemano fueron preparadas para que andemos en ellas, esas obras que dan gloria, dan honra a Dios, aleluya. También vamos a leer, hermanos, en Tito 2, 13 y 14. Tito 2, 13 y 14 dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Dice, esto habla y exhorta, reprende con toda autoridad. Cuando hablamos de la palabra de Dios, tenemos la autoridad. La palabra de Dios, el Espíritu de Dios nos respalda para la gloria de nuestro Dios. Somos, una pregunta, ¿somos aptos para ser arrebatados? Es cuestión de meditar, de reflexionar y actuar, ¿sí? Somos aptos para ser arrebatados y estar para siempre con el Señor. Qué glorioso, hermanos. Veremos a nuestros seres amados que se nos adelantaron. Y lo más glorioso, que estaremos con Cristo para siempre. Esa es la promesa culminante, gloriosa, santa, verdadera. Estar con el Señor para siempre. Aleluya. Por eso dice, bienaventurados los que parten en la primera resurrección. La segunda resurrección van a ser resucitados, pero solo para ser condenados. Aleluya. Debemos estar preparados en espera constante de este suceso inminente. El Señor Jesucristo vendrá de improviso. ¿Estamos preparados? ¿Estamos preparados? Señor bendito, queremos estar ocupados en los negocios que nos conviene estar ocupados. Ayúdanos, Señor. Que estemos alertas, que pongamos atención a tu palabra, que escuchemos con atención la exhortación de tu palabra, que nos alimentemos continuamente leyendo tu Santa Biblia, buscando tu rostro en oración, porque tú vienes, Señor. Eso es una realidad que pronto está por cumplirse, pronto. Y si nos tocara irnos antes, también queremos llevar esa vida recta, que aunque dejemos esta tierra, nuestra fe, nuestra confianza está puesta en que si dejamos esta tierra, resucitaremos con un cuerpo glorioso para recibir a las nubes subiremos para recibir en el aire al Señor. Y si estamos vivos, pues también seremos transformados y arrebatados para subir a las nubes y recibir en el aire al Señor Jesucristo. Señor, permítenos estar alertas, con prontitud, con inteligencia busquemos tu rostro. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús
que estemos en comunión íntima contigo, Padre eterno. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús, para la gloria tuya, Padre Santo. Sí, Señor. Amén. Amén. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos al trono de la gracia. El Señor Jesucristo nos abrió ese camino. Acerquémonos al trono de la gracia. Podemos hablar directamente con Dios. Sí. Acerquémonos al trono de la gracia. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Viene ya, mi Jesús viene ya, rodeado de gloria y majestad. En las nubes mi Jesús viene ya, mi Jesús viene ya, por su iglesia que le ama en verdad. En las nubes mi Jesús viene ya, mi Jesús viene ya, rodeado de gloria y majestad. En las nubes mi Jesús viene ya, mi Jesús viene ya, por su iglesia que le ama en verdad. En las nubes mi Jesús viene ya. La paz de Dios, hermanos. Dios les bendiga. No terminamos, como todos los temas de la palabra de Dios, son muy extensos, hermanos. No tienen fin, no tienen comparación, son hermosos, son un deleite para nuestro espíritu. Si Dios nos presta la vida, el próximo domingo daremos otra parte de este acontecimiento único, el arrebatamiento de la iglesia. La paz de Dios. Que Dios les bendiga.